Esta es la cuarta y la última lección en esta serie sobre los comentarios calvinistas. Vamos estudiando ahora Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 5 y capítulo 7. Ese es el campo de batalla para el calvinismo. Vamos leyendo desde el versículo 14 de Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco lo hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el pecado habita en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y muchos calvinistas citan este texto para enseñar la llamada naturaleza pecaminosa o caída en el hombre. Y que esa naturaleza la hereda el hombre, la hereda de Adán. Bueno, ok. Ellos creen que en este texto Pablo describe la lucha que él personalmente, como fiel cristiano, fíjese bien, Pablo como fiel cristiano, que él sostenía contra la carne. Creen esto porque creen que aún el cristiano tiene naturaleza pecaminosa, que es una doctrina de Satanás, doctrina de demonios. La Biblia simple, sencillamente no lo enseña. Versículo 14, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿El apóstol Pablo era carnal? ¿El apóstol Pablo vendido al pecado? Pablo está describiendo a sí mismo inmediatamente después de lo que dice en el capítulo anterior, el capítulo 6. Vamos leyendo. Romanos 6, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Esto es Romanos 6, versículo 6. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Después de decir esto en Romanos 6, del 3 al 7, ¿puede usted creer que Pablo dijo que él mismo era carnal, vendido al pecado? Hermanos y amigos, eso sería imposible. Sería una gran contradicción y Pablo no es culpable de tal cosa. Esto sería en extremo chocante. Es cierto que Pablo habla en primera persona, yo, pero es muy obvio que él habla como judío bajo la ley de Moisés antes de ser convertido a Cristo. En esa situación miserable, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, Gálatas 3:23, los judíos urgentemente necesitaban de un redentor, un salvador. Pero Pablo personalmente, pues desde luego Pablo ya lo había encontrado, él era cristiano. Él había crucificado el viejo hombre y él dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Entonces, Pablo diría que yo soy carnal, vendido al pecado. No. Pablo no está hablando de su propia vida. Él está hablando como representante o hablando por el judío bajo la ley de Moisés, desde luego con deseos buenos, pero no tenía redentor. Pablo ya había sido justificado, Romanos 6, 17. Él dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, erais, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. ¿Esclavo? No. Libertados. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Y luego, después de decir esto en Romanos 6, 17, 18, ¿sería posible que Pablo hablara de sí mismo en Romanos 7, 14 como carnal, vendido al pecado? De ninguna manera. Tenemos que entender la manera, la forma en la cual Pablo está hablando en Romanos 7. Él habla así como si estuviera en lugar del judío inconverso. El judío todavía tratando de justificarse a sí mismo bajo la ley.
Tal judío sí podía decir, yo soy carnal, vendido al pecado. Eso sí, al judío inconverso bajo la ley de Moisés. Y todo el asunto de Pablo es, él está, Romanos 1:16, él está predicando el Evangelio. Él está explicando el Evangelio. Está explicando la necesidad que tenemos del Evangelio, mayormente en este texto, los judíos bajo la ley de Moisés. Para Pablo y para todo cristiano, él dice, ahora pues, ninguna condenación hay, porque estamos en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Ahora, ya llegando al comentario, ¿qué dice el comentario de Hendrickson sobre esto? Ahora, estoy citando, estoy leyendo. El contraste entre 7:14 al 25 y el 8:1 no debe exagerarse. Por cierto, el primer pasaje mencionado se ocupa del pecado, pero también trata de la lucha contra el pecado. Hasta se registra la victoria sobre el pecado en versículos 24-25. Las palabras, gracias a Dios por medio del Señor Jesucristo, 7:25, armonizan bellamente con lo que dice en capítulo 8:1, por tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. De modo similar, sigue la cita, el comentario, de modo similar la situación descrita en 8:1 no es tan feliz como algunos la representan. Aún el capítulo 8 reconoce la paradoja presente en la vida cristiana entre el bien y el mal. Este conflicto está implícito en el versículo 10 y queda claramente expresado en el versículo 13. También en otras partes, Pablo enseña que una lucha espiritual continúa en la vida del creyente hasta el día en que éste entre en la gloria. Y él cita la primera a los Corintios 9:27, Gálatas 5:17, Filipenses 3:12 al 14. Ok, now, Hendrickson y otros calvinistas insisten en que Romanos 7:14 al 25, como también estos otros textos que él menciona, pero en estos últimos textos, Pablo habla repetidas veces de la lucha entre el espíritu y la carne. Él no, en Romanos 7, hablando de la condición de aquel que es carnal y vendido al pecado, ni una sola vez menciona el espíritu. Romanos 7 no está hablando de la lucha del cristiano entre el espíritu y la carne. Los otros textos sí. Romanos 8 sí. Gálatas 5 sí. Efesios 4 sí. Hay varios textos que describen la lucha entre la carne y el espíritu. Gálatas habla de las obras de la carne y el fruto del espíritu. Claro que sí, hay lucha. No estamos negando eso. Pero en aquellos textos que hablan de la lucha entre la carne y el espíritu, Pablo nunca dice que el cristiano es carnal, vendido al pecado. Eso contradice todo lo que está afirmando acerca de la conversión de uno que ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Muy importante esta pregunta. ¿Cuántas veces habla Pablo del espíritu
allá en Romanos 7, ni una sola vez. Es otro tema, es otro tema. Es la lucha del judío inconverso bajo la ley de Moisés, necesitando urgentemente, necesitando al Redentor. Y luego, al final del capítulo, desde luego Pablo menciona esto. Pero Romanos 7, del 14 al 25, que leí al principio, este texto no es nada paralelo con Romanos 8, del 1 al 13, y Gálatas 5, 16, 26, la lucha entre la carne y el espíritu, y otros textos. Romanos 7, 14 y 25. Yo estoy repitiendo. Romanos 7, 14 al 25 no presenta la lucha entre el espíritu y la carne del cristiano. Más bien es la lucha entre la mente del judío que desea hacer el bien, la lucha entre la mente del judío y la ley de Moisés. El judío bajo la ley de Moisés tenía muy buenos deseos y muy buenas intenciones, pero vivía bajo un sistema que no le ofrecía la liberación del pecado que anhelaba. Para su propósito divino, la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Pero su diseño o propósito no era como el diseño o el propósito de la fe, o sea, el Evangelio. También llamado la justicia de Cristo. Ahora, bajo la esclavitud de la ley, Gálatas 4:3, el judío, por más que anhelara la redención, no la hallaba porque la ley solo condenaba a los que la violaban, pero no tenía Salvador. La ley de Moisés no tenía Salvador. Esta es la condición muy triste, lamentable, del judío que Pablo describe en Romanos 7, del 14 al 25. ¿Y por qué lo describe? ¿Por qué tanto énfasis? Para convencer a los hermanos judíos que deberían cortar lazos con la ley de Moisés. Había muchos hermanos judíos que todavía querían imponer la ley de Moisés, aunque eran cristianos, aún sobre gentiles. La carta a los Gálatas tiene mucho que ver con esto. Hechos 15 tiene que ver con esto, que los hermanos judíos queriendo imponer hasta la circuncisión sobre gentiles. Y Pablo es el campeón de la libertad del cristiano. No solamente libertado del pecado, no solamente libertado de la esclavitud de Satanás, sino también libertad de la ley de Moisés. La ley de Moisés era perfecta para su propósito, pero Cristo la cumplió. Y la ley de Moisés fue clavada en la cruz. Colosenses 2:14. Y ahora los hermanos judíos tenían que entender que solamente en Cristo Jesús y el Evangelio, la ley de la fe, la ley de la justicia de Cristo, solamente así podemos obtener la libertad del pecado y de la esclavitud de Satanás. Ahora, nadie niega que el cristiano tiene que luchar contra la carne. Eso no es la cuestión. Eso no es la cuestión. Punto es que sí, lucha, sí.
entre el espíritu y la carne, y desde luego el espíritu gana. Si somos sinceros, siempre gana. Pero el cristiano nunca es llamado carnal, vendido al pecado. Ese es el punto. Si una persona profesa ser cristiano, pero es carnal, sigue siendo carnal, vendido al pecado, él simplemente no es cristiano. Hermanos, es un punto muy importante. Yo escucho muchas veces, mis hermanos, yo escucho que hablan de los cristianos y luego hablan de todas las cosas que hacen que no deben hacer. No son cristianos. Cristiano significa seguidor, imitador de Cristo. Y si uno no es seguidor, no es imitador de Cristo, si no practica las cosas espirituales de Cristo, no es cristiano. No importa que él haga profesión de ser cristiano, pero no lo es. Esta palabra tiene significado, significa algo. Y no se puede aplicar a cualquier persona que viva como él quisiera. No es cristiano. ¿Qué pasó con Romanos 6.1? Dice Pablo, Romanos 6.1, ¿qué pues diremos? Y luego pregunta, ¿perseverar en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, el cristiano no vive en el pecado. El cristiano no es pecador. A veces dice la gente habla de, yo soy un cristiano, yo soy un pecador salvo por gracia. Yo soy pecador salvo por gracia. Yo no soy pecador salvo por gracia. La Biblia habla del cristiano como santo. No como pecador, sino santo. Ese es el lenguaje calvinista. Cuidado con esto. El cristiano no es pecador. Es santo porque ha sido apartado del mundo. Santo significa apartado del mundo y el pecado. Y no practica. Palabra clave. Palabra clave es no practica el pecado. Ningún pecado. El que practique el pecado es pecador perdido. Es hijo del diablo. Pero el cristiano practica la justicia y es por eso justo. Primera de Juan 3 explica esto. Primera de Juan 3, 8 al 10. El cristiano sí tropieza de vez en cuando, pero él confiesa su pecado, se arrepiente y confesando su pecado es perdonado. Dios le perdona. Cristiano no debe pecar, pero si tropieza, tenemos abogado y podemos obtener el perdón. Pero dice Juan que si uno practica el pecado, no es cristiano, es todavía hijo del diablo. Aunque sea miembro de la iglesia. Pero si practica, si persiste en la práctica de cualquier pecado, es hijo del diablo. Estas son palabras claves. Estamos hablando de practicar, de vivir, de andar. Andar significa vida. Cristiano no vive en pecado. Romanos 8:9. No anda conforme a la carne. Romanos 8:1. No practica pecado. Primero de Juan 3:8. Esta es la diferencia entre el cristiano y el mundano. ¿Luchamos contra la carne? Claro que sí. ¿Andamos conforme a la carne? No.
Los que andan conforme a la carne, pues seguramente pues todavía están en el pecado. Yo quiero concluir este estudio y las cuatro lecciones. Yo quiero enfatizar una cosa. Al estudiar la Biblia, dejemos que los textos claros, los textos claros expliquen, interpreten textos más difíciles. Eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Es lógico. Es razonable. Dejar que los textos claros. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles explica el Evangelio. Explica cómo obedecer al Evangelio. Explica la vida de los que obedecen al Evangelio. Bueno, desde luego, todo el resto de la Biblia hace esto. Pero Hechos de los Apóstoles es un libro muy, pero muy importante para combatir los conceptos erróneos del calvinismo. Y leyendo con cuidado este libro de Hechos podemos entender Romanos 5 y Romanos 7 y no vamos a caer en el engaño de Satanás, el engaño del calvinismo, para enseñar el error del calvinismo. Ahora, otra cosa que debo aclarar, los calvinistas no están de acuerdo en todo. Yo en la primera lección de los 4 estudios, yo expliqué los 5 puntos del calvinismo. El pecado original, luego la elección incondicional, luego la expiación limitada y luego la operación directa del Espíritu Santo y luego que no podía caer de la gracia. Ahora, esos 5 puntos son inseparables. Y usted acepta el primer punto del calvinismo, el pecado original o la depravación total del calvinismo. El hombre nace pecador, él nace manchado, nace con naturaleza caída o contaminada. Y luego los otros 4 puntos tienen que seguir. Mi vecino, estudié con él, es bautista, él dice, no, él no acepta eso de la elección incondicional. No es consecuente. Uno que acepta el fundamento del calvinismo, para ser consecuente, tiene que aceptar los 5 puntos. Dicen otros, pues no, yo no creo eso que no puede caer de la gracia. No son consecuentes. Cuando yo era chamaco, a una iglesia, hubo ahí en esa comunidad llamada Free Will Baptist Church, iglesia bautista de libre albedrío. No puede ser. Bautistas son calvinistas. Y libre albedrío, no señor. Adán lo perdió y sus descendientes lo pierden. Y usted no puede tener nada más una parte del calvinismo. Muchos creen que pueden hacerlo. Y no les gusta mucho, no les gusta la idea de que Cristo murió solamente por los elegidos. Pero ¿para qué morir Cristo por los que están reprobados? Van al infierno a pesar de todo. ¿Por qué morir por ellos? El calvinismo es consecuente. El calvinismo, comenzando con el error básico, el fundamento del pecado original, es consecuente. 2, 3, 4, 5. Todo. Es un sistema lógico. Nada más que es pura mentira. Es pura basura. Pero por lo menos ellos quieren ser consecuentes. Pero por favor, déjeme repetir.
lea, estudie, bueno, no solamente Hechos, pero sobre todo Hechos en cuanto al plan de salvación, en cuanto a lo que es obedecer al Evangelio y lo que es entonces lo que la Biblia enseña en cuanto a la iglesia, el culto de la iglesia, la vida de santidad, bueno, en fin, todo el consejo de Dios. Ha sido para mí un privilegio presentar estas 4 lecciones y yo sinceramente espero que muchos estudien con cuidado este asunto porque el calvinismo prevalece. Los conceptos del calvinismo, los conceptos de pecado original y todo eso comienza con la católica y ahí está a través de las iglesias sectarias. Bueno, muchas gracias y que el Señor le bendiga.